Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Es un placer conectar con ustedes un día más para seguir hablando entre amigos. ¿Qué hubo y qué pasó en Guatemala? ¿Qué hubo y qué pasó en el mundo? Conversación abierta para que ustedes pues nos regalen esa sintonía y nos regalen esa compañía que es tan importante para estos comunicadores que estamos en casa, recluidos. El tema de confinamiento nos está llevando a todos exactamente a tener que guardar esa compostura con el tapabocas, con lavarnos las manos, con mantenernos en casa si no es inminentemente necesario salir a la calle. Hay que quedarse en casita es la recomendación y nosotros estamos aceptando esa recomendación gubernamental en territorio guatemalteco. Lo propio pasa con Iván Alirio Ramírez en Venezuela, siempre nos acompaña Paquito Lechuga, está con nosotros también siempre muy conectado Moisés Vargas y el ingeniero Néstor Larrazábal. Ya voy a saludar a Iván, que lo tengo desde San Cristóbal, en la ciudad capital del estado Táchira, en territorio venezolano, y don Néstor lo tengo aquí a la vuelta de la esquina, lo tengo aquí muy cerquitita. Hola Néstor, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Qué hubo, Néstor? ¿Qué hubo, amigo Alfredo? Hola, Iván Elivio. Bien, gracias. Un día más, un día delicado para Guatemala porque se pone de nuevo el tope de 1,000 y pico, 1,061 personas contagiadas con COVID, nuevas completamente en 24 horas. Aquí lo que queda es que, como platicábamos hace un tiempo con Iván Elivio y con el señor Lechuga, es que aquí ya es responsabilidad de cada quien evitar, minimizar en la medida de lo posible el riesgo de contagio. El asunto es que ya está en la puerta de la casa. Ya es, ya es una responsabilidad, uno, de individual de cada quien, dos, de familia y tres, de amigos, de todo el grupo familiar y de conocidos y de nuestro círculo de amistades, tratar de cuidarnos. Porque de ahí no creo, no hay medicina. Hay algunos tratamientos, algunos son alternativos. Gracias a Dios, en medio de todo, la letalidad del COVID no es tan alto, pero eso no quiere decir que uno no sufre. Los hospitales están llenos, están colapsados, así que cada uno que es nuevo a su casa, a seguir contaminando a más gente o ahí a Correcto. morir. Inclusive, la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud en Guatemala y el propio gobierno han alquilado 5 hoteles en la ciudad para poder albergar a aquellas personas que van a hacer la cuarentena. En otras que son un poco más delicadas les han instalado algunos sitios con respiradores y con temas técnicos para poder ir paleando un poco esta situación difícil que estamos viviendo en el mundo. Arrodillado definitivamente está el mundo frente a esta bendita pandemia. Hablaba don Néstor y conversábamos sobre que hay 2 países que muestran estadísticas que a cualquiera lo ponen a pensar. Y esos 2 países, uno de ellos es Nicaragua y el otro país es Venezuela. Pareciera, don Néstor, que los números no coinciden con lo que verdaderamente está pasando en cada país, o es que los regímenes están acostumbrados a hacer este tipo de situaciones, don Néstor. Yo creo que con respecto a Venezuela, Iván Alivio nos va a poder decir un poco más. El tema de Nicaragua es que también hay un caciquismo de tal nivel que lo que dice Ortega y su esposa es lo que sale publicado. Entonces, por ejemplo, ha habido videos donde han grabado gente que están enterrando enfermos de COVID en la noche de parte del gobierno. Se los llevan en la noche los cadáveres, los entierran y ya les dimos de alta. Así de sencillo. Entonces, varios videos que ha habido en la red, donde dicen Nicaragua tal y tal día, están enterrando a víctimas de COVID no registrados. Y al otro día parece que como que hubieran estado gente que les dieron de alta, que están recuperados. El tema es que el dato exacto, ay Dios mío, es difícil. Tal vez solo Estados Unidos, Inglaterra, me temo que un poco Francia, Suecia, son tan cuidadosos de llevar el dato lo más cercano a la realidad. Pero en Latinoamérica estamos dados a que cualquiera pone cualquier cosa. Yo ponía en un grupo algo que a mí me toca directamente.
y es la seguridad vial. Hace algún tiempo nos reunimos, le llamaban la mesa civil técnica para revisar el reglamento de tránsito y a mí me invitaron como parte de ella. Bueno, el tema es que habían datos de cuántos muertos. La policía tenía un número, los bomberos tenían otro número, la Procuraduría de Derechos Humanos tenía otro número, la Cruz Roja tenía otros números, el INASIF, que es el Instituto Nacional de todo lo que es básicamente que cuida y vela por el control de todo el tema de las personas que fallecen y su legalidad y los estudios forenses respectivos, es el tema de cabalmente forense, tenía otros. Total que todo el mundo tenía sus datos, ¿verdad? Y datos que uno dice, mire, podrían ser similares, no, con una dispersión terrible. Eso estoy hablando de un tema donde hay varias instituciones involucradas. Imagínense en este tema donde hay gobierno, donde hay colegio de médicos, donde hay una serie de gente que está observando. Y ese es el otro tema. Hay una pandemia clínica, vamos a llamarle, pero también una pandemia económica, política. Es increíble, por ejemplo, en México, y algo así porque está en norte de nosotros. En México están en plena subida y ya empezaron con la primera fase de apertura. Pero ¿cómo es eso? Porque políticamente a Morena y a Andrés Manuel López Obrador les conviene decir, no, ya nosotros ya vamos para afuera. Pero López-Gatell, que es el subsecretario de Salud y que es el encargado de manejo de la pandemia, dice, no, por favor no salgan. Entonces sale el presidente diciendo, salgan, ayuden a la economía, todos estamos listos ya para salir, estamos salvos, hemos aplanado la curva. Eso lo dice a las 8 de la mañana en un programa que tiene el presidente. Y a las 6 de la tarde Gatell dice, no salgan, pónganse mascarilla, por favor no salgan si no es necesario. Hay una contradicción muy, muy fuerte. Y a eso hay otra contradicción entre los estados que hay adentro y el gobierno federal. Bueno, un relajo. Entonces, todos esos datos, pues ahí están. Yo quisiera oír de Iván Alirio qué me cuenta de Venezuela, porque los datos que salen es que casi que no ha pasado. Y es increíble que un país donde está sufriendo tanta pobreza, que hay concentración de personas, por ejemplo, en Caracas hay lugares donde ahí es imposible que no hayan contagios muy, muy fuertes. No hay dinero ni para comprar mascarillas, según cuentan algunos amigos venezolanos. Pero cuéntanos, Iván Alirio, ¿cuál es tu percepción de lo que está pasando en tu país? Gracias, don Néstor. Primero saludos a Moisés Vargas, que se ha conectado también. Venezuela, la situación es bastante crítica. Crítica porque, a ver, por ejemplo, las cifras que se manejan aquí, pues son cifras que da exclusivamente el gobierno. Aquí no hay ONG, aquí no hay ningún otro organismo del Estado que esté autorizado para dar informaciones. Incluso, hay que reiterar, yo vivo en el estado Táchira y aquí la gobernadora del estado, Lady Gómez, es opositora y ella no tiene acceso a la información. Sola y exclusivamente es información que maneja el gobierno central. Mire, por ejemplo, Maracaibo, que es donde más se ha desatado esta pandemia, han tomado 19 hoteles para albergar por lo menos 200 pacientes asintomáticos. Es decir, que marcaron positivo, pero no tienen ningún síntoma de la enfermedad. Y aquí la situación, Alfredo decía, no, que alquilaron. No, aquí en Venezuela no se alquila. Ustedes recordarán a un gran corredor venezolano, Leonardo Sierra, que fue el primer venezolano que ganó una etapa en Aprica, en Italia, en 1990. Y Leonardo Sierra, con lo que ganó en Europa, construyó un hotel en El Vigía, muy cerca a su residencia, en el estado Mérida. Pues bien, resulta que llegaron las autoridades y tomaron el hotel para albergar allí a personas que vienen de tránsito de otros países que están retornando a Venezuela, producto de la crisis, por supuesto, y que
toman esa ruta. Esto lo hace el gobierno de manera controlada. Entonces, el hotel de Leonardo Sierra se convirtió como en un centro de acopio y las personas cumplen allí lo que llaman la cuarentena hasta que llegan los análisis, digamos, oficiales de Caracas, de la capital. Y la única excusa que le dijeron, estamos en una situación crítica, en un estado de guerra, y realmente aquí lo único que queda es que usted ceda las instalaciones o nosotros se las quitamos. Así de fácil. Y pues lamentablemente, a pesar de ser una gran figura del deporte nacional, pues mire usted que eso no le valió de nada, absolutamente de nada. Entonces las cifras que se están manejando aquí, por ejemplo, hoy se anuncia 230 casos nuevos, pero el gobierno los divide en dos sectores. Un sector es el sector comunitario, es decir, las comunidades se nombran, etcétera, San Cristóbal, Valera, Trujillo, etcétera, etcétera. Y el otro sector lo denomina el gobierno los importados. Es decir, como si el virus, un virus fuera de afuera y el otro de aquí de adentro. No, no, no. El virus, el COVID, es importado de China. Eso sí. Ese es un virus que fue importado. Entonces, contagiado es contagiado, no que comunitario y no que de afuera. No, de ninguna manera. Yo creo que eso precisamente forma parte de las estrategias del gobierno como para pretender decir que lo que está viviendo Venezuela es producto de los que están ingresando y no de una situación donde el país está prácticamente desprotegido porque no hay insumos. Aquí las personas utilizan el tapaboca en la garganta, la distancia entre personas, eso no se respeta, vas a un mercado y es como si no estuviera pasando absolutamente nada. Entonces las cifras que se están entregando, pues no sé realmente hasta dónde sean ciertas, pero yo particularmente lo dudo porque también hay casos donde las personas son aisladas en su residencia y pues no llevan un registro o una secuencia de análisis por parte de las autoridades. Entonces uno no sabe esas personas si realmente están o no están contagiadas. Y así se nos fue hace pocos días un gran locutor tachirense, ganador del Premio Nacional de Periodismo, fue el jefe de prensa de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de 1977 aquí en San Cristóbal. Llegó con un problema respiratorio, sí, porque él tenía un tumor en un pulmón. Como llegó con problema respiratorio, fue aislado. Se le hizo la prueba inicial y dio negativo, pero igual, como tenía problema respiratorio, fue aislado. Y entonces había que esperar que llegara la prueba de Caracas y supuestamente eso iba a demorar 4 días. Él fue ingresado el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Es decir, que el lunes más o menos debía estar por aquí la prueba definitiva. Mientras tanto se mantenía aislado. ¿Y qué ocurrió? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en la madrugada le dio un infarto, murió y la prueba nunca llegó. Entonces, pero igual le quisieron dar trato como si hubiera sido positivo para COVID, pero los médicos determinaron que él no mostró ningún otro síntoma, salvo la dificultad respiratoria, producto del tumor que tenía en su pulmón izquierdo. Pero igualito, cayó en aislamiento, no hubo forma de que le hicieran estudios, análisis, ni nada por el estilo que le permitiera recuperar momentáneamente su salud y lamentablemente falleció. Hablo de don Carlos Albiares Sarmiento, el pionero, el primer locutor venezolano que narró ciclismo en este país, el primero, junto con don Carlos Arturo Rueda, narrador colombiano que fue su maestro, fue su mentor y fue quien vino por primera vez a la Vuelta al Táchira de 1966 y se convirtió en el profesor, en el maestro de Carlos Albiares y luego él fue el primer narrador de ciclismo de este país. Y siendo una figura pública, se le dio un trato lamentable, discriminatorio. Ahora, ¿qué se puede pensar del ciudadano común? Estamos desguarnecidos totalmente.
El don Néstor. ciudadano de a pie. Perdona, Alfredo, que me extienda. No, para nada, en absoluto. Por el contrario, hemos hecho un pasón por lo que está sucediendo. Por eso le pregunté qué hubo en Venezuela y usted perfectamente nos contó todo lo que está pasando. Le doy la bienvenida a Moy Vargas. Don Moisés, ¿qué tal? ¿Qué hubo, Moisés? ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Cómo estamos? ¿Qué hubo, Alfredo? ¿Qué hubo, Iván Alirio? Y por supuesto a Néstor. Qué gusto poderles saludar, amigos. Pues escuchándolo muy atento a cada uno de ustedes y escuchando precisamente a Iván Alirio sobre lo que acontece en Venezuela. No estamos lejos de muchas cosas de lo que pasa acá en Guatemala. Entré un poquito ya tarde, pero me imagino que ya habían hablado alrededor de los 1,067 casos de hoy, de los 26 fallecidos y del 2,186 pruebas. Positividad del 45.5% para Guatemala hoy en los datos que se entregaron que corresponden al día de ayer. Vamos día vencido en cuanto a datos. Saturación en los hospitales. Prácticamente la gente del Hospital Roosevelt y del San Juan de Dios han dicho, tenemos alrededor de 210 pacientes COVID, por eso estamos empezando a tratar a todos los pacientes como que estuviesen positivos también, porque hemos dividido el quirófano en dos, un quirófano para la gente que es COVID, para la gente que no es COVID, pero la preocupación es la saturación y alrededor, solo hablando del Hospital Roosevelt, en este caso, 135 trabajadores, entre enfermeros, médicos y gente administrativa que han dado positivo. Entonces es lamentable esto alrededor de lo que nos termina afectando a nivel mundial con esta pandemia, epidemia a nivel local, y que si nos apartamos un ratito de eso y hablamos de qué hubo hoy en el deporte, pues bueno, decir la victoria del Real Madrid 1-0 con un penal de Sergio Ramos, que sigue convirtiéndose en un jugador importante para el Real Madrid, que ya saca 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona, esto 1-0 sobre el Getafe, la derrota del Napoli ante el Atalanta 2-0, pero un resultado alarmante para un Liverpool que ya es campeón y que hoy jugó ante el Manchester City, le hizo el pasillo. Estamos teniendo un poco de dificultades. Guardiola, doy aplausos y pasillo, no le perdonó el ser el campeón, 4-0 la goleada, Alfredo. Muy bien, estupendo. Decía que estábamos teniendo un poquitín ahí de interferencia en la comunicación, pero ya se reactivó de nuevo. Moisés, se dice rápido la cifra, pero ¿me la puede repetir, por favor? ¿1,000 y qué? Moisés. A ver, 1,069. Sí, Alfredo, sí, correcto. Vamos a hacer el repaso completo para entregarlo con nombre y apellido, como decimos por lo regular, que es el total de casos hoy. Son 1,061 casos. Hoy hay, en cuanto a casos positivos, tenemos que hablar que son 681 hombres los que han dado positivo, mientras que en el dato de mujeres 380 y en fallecidos 23 masculinos, 3 femeninos. Lo complicado acá es que en algún momento se habló que esta enfermedad, cuando empezaba, que este virus afectaba a la gente de la tercera edad y que había que tener cuidado con ellos y todo. No, este virus no respeta edad ni género. Los días atrás, hablamos de 3 días atrás, hemos tenido dentro de los fallecidos menores de 1 año, de 3 años, de 12 años, de 16 años. Hoy el paciente fallecido más joven es un hombre de 22 años, luego hay de 29, 31, 37, 39, y de ahí nos vamos en el rango hasta llegar a los 90 años. Así de complicado es el dato de hoy. Con este dato hay que decir que Guatemala llega a 20,072 casos positivos, están 15,948 como casos activos, 3,279 son los pacientes recuperados, 843 fallecidos en total, más 2 que han fallecido por causas ajenas a coronavirus, que ya dieron positivo al hacer la prueba, pero según lo dice el INASIF y lo dice la gente del Ministerio de Salud, ellos fallecieron por otra razón ajena al coronavirus, pero eran positivos. Así que son números alarmantes. Ya don Néstor lo escuchaba en la parte final cuando hablaba de lo que se puede venir o cómo se está manejando la situación. Pues en teoría, y la proyección es para que en más o menos el 15 de agosto o a mediados de agosto se pueda tener el pico más alto de esta pandemia y que empiece ahí a venir en descenso. Si se logra manejar bien, todo esto, pero la proyección del Ministerio de Salud ayer con la COPRECOVID daba a entender que
alrededor de 7,000, 8,000 fallecidos podrían tenerse de aquí a septiembre. Esperamos que se estén equivocando, esperamos que la gente tome las medidas. Hablo de las personas, de el salir a la calle, el cuidarse con la mascarilla, el lavado de manos, que eso sea constante porque hay que cuidarnos. El virus está en cualquier lugar, ya no podemos decir es solo en un lugar. El epicentro en Guatemala es la capital, pero de ahí venimos atrasito. Tenemos a Escuintla, que viene muy cerca, ya pues sobrepasó los 1,000 casos. Y estamos hablando de Quetzaltenango, San Marcos, Zacatepeques, los lugares que se ven más afectados ya a esta altura con esta epidemia en Guatemala. Muy bien, estupendo. Gracias, Moy. Creo que nos ha hecho, don Néstor, una actualización exacta de todo en dónde vamos, ¿no? Para saber, para poner los pies en la tierra y saber en dónde vamos. Esto quiere decir, ya pensando en agosto. Es que también hay que considerar sí, la dispersión etaria, es decir, la dispersión por edad. Indudablemente las gentes de más de 60 años son los más vulnerables, pero son los que menos participan en la población económicamente activa. Entonces tienen menos probabilidad de poderse contagiar. También son personas que muchas veces ya no trabajan, sino que están con sus hijos, pero hay jóvenes que están teniendo que trabajar todos los días. Entonces, ahí hay una dispersión que uno entiende que, por ejemplo, cuando uno ve los datos, la mayoría de los muertos de los contagiados, perdón, están entre los 30 a los 40 años. Ahí está la barra mayor, pero es que la gente que está trabajando, entonces son los que tienen que estarse contagiando por la probabilidad de contagio. El tema es que esto cabalmente, como dice Moisés, no respeta edad, ¿no? Y desde luego los que somos adultos tenemos más propensión a que hay personas que tienen problemas de hipertensión, que tienen problemas hepáticos, diabéticos. Esos son candidatos idóneos para que les dé. Entonces, pero también es la gente que tiene más cuidado, porque ya tiene más conciencia de los riesgos. Y eso es lo que platicábamos también el otro día con el señor Lechuga, que conforme uno se va haciendo más maduro, va dimensionando mejor los riesgos y va teniendo más cuidado de ellos. Pero el tema es que las gráficas se espera que son modelos establecidos. Uno quisiera pedir que cabalmente, como dice Moisés, la gráfica llegaría a su punto máximo a mediados de agosto, si todo sigue igual. Pero la idea es que tratemos de que no siga igual. Tratemos de irla frenando a través de eso es básicamente lo complicado. Iván, le quería preguntar porque, bueno, para ir haciendo un poco de rotación de información, ya nos quedó claro todo lo del COVID y vemos con Moisés nos ha hecho un aporte realmente importante. Sí, Iván. Perdona que lo interrumpa. Es que yo me quedo asombrado con la cifra que entrega Moy y con la cifra que entrega el gobierno venezolano. Aquí se habla solamente de 3 fallecidos, 230 nuevos casos y para colmo de males, ahora el gobierno dice que es que está entrando una cepa por el estado Zulia, frontera con Colombia, que es mucho más agresiva. O sea, de verdad que son informaciones que en vez de informar, desinforman a la población. Porque ¿cómo demuestra usted que está ingresando una nueva cepa al país por la frontera si aquí escasamente, ya lo decía hace un instante, para que se haga una prueba de COVID pasan 8, 10 días? A veces el paciente fallece y no ha llegado ni siquiera el resultado si estaba padeciendo la enfermedad. Y ya entonces se asegura que hay una nueva cepa que es mucho más fuerte que el COVID-19 que hemos venido manejando en estos 4 meses. Entonces, es difícil entregar cifras reales. Aquí en Venezuela se habla en este momento de 6,062. 6,062. No, y gobierno de mentiras. No, y los gobiernos, de verdad, lo que voy a contar parece broma, pero es cierto y ustedes lo pueden buscar. El secretario de Salud de Chiapas, aquí en México, al norte de Guatemala, estaba en una conferencia y le dijeron que qué opinaba, cómo podía afectar. Si bien Chiapas ha tenido, dentro de todo el esquema de México, ha estado bastante bajo con su influencia
ha tenido números muy buenos, muy bajos con respecto a todo lo demás de los Estados Unidos mexicanos con respecto a coronavirus. Entonces le dijeron en una conferencia de prensa que él qué opinaba, si esa estabilidad que han tenido en Chiapas se podía ver afectada por los vientos de arena de Sahara. Él dijo que eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar porque ellos tenían muy buen control del aeropuerto, de todos los puertos marítimos, y que entonces ahí no iba a entrar nada del extranjero. Pero es que son los vientos de arena del Sahara. Sí, por eso, no. Aquí venga el polvo de donde venga. Aquí tiene que pasar por migración y no lo vamos a dejar entrar. Entonces, es que es la arena del Sahara y casi que le decían, bueno, sí, aquí tenemos bien controlado todo, dijo. Cuando uno se da cuenta que hay ese nivel de captación de talento, lo estoy diciendo con la mayor de las ironías, porque se deben a botines políticos, ¿qué se puede esperar del manejo de una pandemia? ¿Qué se puede esperar? Así que... Y para aportarle ahí un poquito, Néstor, antes de cerrar este Alfredito rapidito para que también lo tenga Iván Alirio, acá tenemos una represa de 8,000 pruebas que están pendientes de procesar. O sea, estamos hablando que si estamos teniendo un 40% de positividad diaria y hay una represa de 8,000 pruebas que vienen retrasadas, estamos hablando que es mínimo ahí tenemos alrededor de 3,200, 3,500 casos más. Y para cerrar lo que decía precisamente don Néstor, el 5,482 casos en personas de 21 a 30 años. Luego de 31 a 40 años, 5,015 y ahí empieza a disminuir el proceso de 41 a 50 años, 3,566. Ya si nos vamos a edades más avanzadas de 51 a 60, estamos viendo 2,228 casos, de 61 a 70 tiene 1,163. Y mientras que de 81 a 90, ahí ya estamos viendo que la curva se viene hacia abajo, que era precisamente la gente que no participa mucho en la actividad económica diaria del país. Muy bien, y que también nuestra distribución poblacional, nosotros tenemos un fuerte componente de gente joven. La mitad de la población es gente menor de los 30 años. Entonces, también ahí es donde la gente está más dinámica y es donde ese dinamismo, estar participando en la economía, conlleva los contagios. Muy y bien, como somos un pueblo pobre, tenemos que trabajar. Entonces, muy bien, estimados amigos, también... les comento que nos quedan 4 minutos de programa, 4 minutitos y los vamos a aprovechar. Le quería preguntar, Iván Arillo, ¿cómo cayó la noticia de que al señor Maduro no le van a dejar tocar ni un solo centímetro, ni una sola gota de oro de todo lo que tiene Venezuela guardado en Inglaterra? Eso se ha dicho hoy, se habló de una cifra, válgame Dios, 1.100 millones en oro tiene Venezuela en Inglaterra ahí guardados y autorizaron únicamente que fuera Guaidó el que básicamente pudiera mover en algún momento todo este oro para Venezuela. Iván, ¿cómo ha caído eso? Algo quería decir don Néstor, perdona, Alfredo. No, que yo creo que no es que tenga Venezuela. Maduro sacó eso, no fue el país. No. Esos son reservas venezolanas que estaban en el Reino Unido o están en el Reino Unido, porque sí, usted lo ha dicho, sacó 6 toneladas para hacer negocio con Irán. Esas sí ya se enfumaron, esas sí ya se perdieron. Fue donde agarraron fue donde agarraron ahorita su testaferro, ¿no? Claro, a un colombiano. Sí, bueno, no, a él lo agarraron fue en Cabo Verde, que anteriormente era colonia portuguesa, porque fue a negociar un barco que está allí con combustible para Venezuela, con gasolina, pero la tripulación se negó a traer la gasolina por el temor a las sanciones con los Estados Unidos. Pero es que ya venía saliendo Alex Saab, se denuncia que Alex Saab viajó con muchas toneladas de oro venezolano para hacer negocios en Irán, en Rusia y en China. Entonces, ese oro ya se perdió y ahora está al resguardo este oro que está en el Reino Unido, que es de la reserva
de Venezuela, no del gobierno, del Estado como tal. Y es la que la decisión ha fallado a favor de Guaidó y él es el que puede decidir qué se debe hacer con ese oro venezolano. No Nicolás Maduro ni su gobierno. Muy bien, estupendo. Como ya estamos cerrando, Moy, ¿qué pasó entonces con el Real Madrid? ¿Sigue líder? ¿Ya es campeón de la Liga Santander de España o todavía no? Pues si hablamos de lo que ha sucedido en los últimos años, hay que decir que este Real Madrid está encaminado. Hoy 1-0, un gol agónico. Hay que decir que el Getafe hizo un muy buen partido por parte del equipo que hoy lo puso en aprietos. Si no es por un error en zona defensiva y un penal bien ejecutado por parte de Sergio Ramos, significaron 3 puntos para el Madrid, que ya le saca 4 al Barcelona y que a falta de 5 jornadas, hay que decirlo, va a ser muy inteligente Zidane, sabe cómo manejar su plantel y cómo manejar los partidos. Creo que muy difícil, solo un descalabro podría quitarle la liga de las manos prácticamente a este Real Madrid, que se encamina nuevamente a consagrarse como campeón de la liga. Muy bien, estupendo. Don Néstor, ¿rugen los motores? ¿Arranca o no arranca la Fórmula 1? Y queda usted también para que anexe la despedida de nuestro programa de hoy, don Néstor. Bueno, la última noticia que anda por ahí circulando, que hace falta que se ratifique, es que Sebastián Vettel estaría con Williams para el 2021, lo cual de alguna manera es una baja muy fuerte para alguien que ha sido 4 veces campeón mundial. Vamos a ver si lo dicen, si es cierto o no. Anda entre los rumores. Como decíamos, ese deporte espectáculo no solamente lo hace en la carrera, sino que toda esa novela que hay en el entorno. Y eso es parte de lo que hay todos los días, amigos. Así que les agradezco de mi parte. Muchas gracias por participar. Mañana estaremos de nuevo. Cuídense, cuiden su familia, cuiden a sus amigos. No tomen ningún riesgo. Don Alirio, muchas gracias. Te esperamos mañana. Por favor, Moisés, muchas gracias. Don Alfredo, muchas gracias. Dios los bendiga. Protéjense y pídanle a Dios que los proteja.